Bien, continuamos en Habla el Pueblo y justo todavía está en uso de la palabra el doctor Héctor Vargas Ayala. Adelante. Bueno, hay cosas, en cuanto se refiere al voto voluntario o no, pero hay que aclarar bien. Es decir, nuestra pintoresca Constitución, en el artículo 31 establece una cosa realmente curiosa, que el voto es libre, pero obligatorio. ¿Qué quedamos? ¿No? Eso El voto es libre. Sí, el voto es libre y obligatorio. ¿Qué cosa es esto? Son cosas absurdas. Bueno, eso por una parte. El señor Inga ha remarcado varias veces la palabra democracia. Muy fraternalmente le pediría como político, usted Maduro, que rectifique ese concepto. En Perú no hay democracia, nunca la hubo. Democracia es otra cosa. La democracia no se mide por el proceso electoral. El gran politólogo Jean-François Revel, que desgraciadamente hace poco ha muerto, y él, no solo él, Sartre, Duverger, democracia, y Montesquieu, y todos los grandes demócratas del mundo, ¿no? Democracia es otra cosa. Ni siquiera el Estado de Derecho y la Constitución es democracia, porque eso es transitorio, porque los Estados de Derecho y la constitucionalidad, ¿qué significa? Es lo que es en el momento, pero no lo que debe ser. Hay un conflicto, como se señala en el espíritu de las leyes. Hay leyes que son, pero que no debe, ese conflicto entre el ser y el deber ser, ¿no es cierto? Veré que todas eso hay que tener, pero democracia no en el Perú nunca. La presencia de procesos electorales e inclusive la de libertad de prensa son apenas síntomas democráticos. Síntomas democráticos, no democracia. Democracia puede ser donde hay injusticia, donde hay prescripción por contra los delitos, donde hay un presidente de la República que no puede ser juzgado por ningún delito durante su periodo. ¿Qué cosa es esto? En otros países de Latinoamérica, de Sudamérica, sí son juzgados los presidentes, pero en el Perú no. Tiene omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, ¿no? Es una cosa tremenda. Hay muchas cosas en cuanto se refiere a los aportes también, ¿no? Ya que usted está presente, sería bueno que lleve usted este mensaje. No vayan a cometer el pecado de aprobar el financiamiento de los partidos. Eso va a hacer aumentar los factores de corrupción en el país. Usted se imagina que un país como este, al día siguiente de las elecciones, va a haber unas colas inmensas. Ahora vamos a tener como 40 candidatos a la presidencia de la República. Al día siguiente haciendo cola para recibir el cheque del presupuesto de la República. ¿Y quién va? ¿Con eso se va a evitar los aportes secretos que se hacen debajo de la mesa? No. Yo sé perfectamente cómo se manejan los comandos electorales. Una breve interrupción del congresista Inga antes de electo Ceballos. Sí. Bueno, esto está en discusión todavía, ¿no? El financiamiento para los partidos políticos, pero lógicamente que no puede ser algo, digamos, donde no haya ningún tipo de control, ¿no? Lo que se pretende, ¿no? Se pretende es evitar la participación o el aporte de dineros, de dineros mal habidos o del narcotráfico. ¿Cómo? ¿Financiando los partidos? No. Lo que sucede en otras experiencias de otros países. Ah, no, pero no comparemos con otros países. Hay muchas cosas en otros países que aquí es inaplicable. Mire usted, le pregunto algo. ¿Usted no cree que sería más saludable si se quiere financiar los partidos? Yo estoy de acuerdo con una postura. Que se prohíba la difusión, la propaganda política aislada de los candidatos, de fulano, de todo el mundo, y que solo la hagan los partidos políticos, como era de su plan de gobierno, y eso involucra a los candidatos de todo el mundo. Uno. Y que si el Estado quiere ayudar con la economía a los partidos, que financie los avisos directamente en los medios de comunicación. Una franja electoral. Franja electoral. Igual, equitativamente para todos. Toda la propaganda que quieran los partidos, pero que no se haga por la vía del presupuesto, sino por la vía del pago directo a los avisos comerciales. Correcto. Puede ser una alternativa, ¿no? Una opción. Pero todavía está en debate. Ahora, la palabra de electo, que su propio nombre lo dice, es sinónimo de democracia, es electo. No, Adelante, mi estimado. Como hablábamos en el corte,
las reformas se tienen que hacer el primer año. Después de ahí todo es mesidas y mesidas. Lo felicito, congresista, de que ya se haya aprobado en el Pleno en primera instancia, ¿no? Ahora, vemos partidos que están en vientre de alquiler, vía de desaparecer. Vemos a una congresista como Lourdes Acorta, amiga mía, que la despidieron, un lío entre en su partido, la jala PPK y saca más votos que el cabeza de lista del PPC. Entonces, ¿cómo no va a haber voto preferencial? Usted mismo es nacido del voto preferencial. Y lo que nos está informando, que la mayoría en el Congreso está de acuerdo con el voto preferencial. Y cada voto preferencial, o sea, cada candidato puede llevar pues su pan bajo el brazo, que puede ser del oro informal, de la coca, de la madera, de la pesca, y un sinfín, ¿no? Entonces, eso no lo van a... En este año lo veo muy difícil. Correcto. Mi querido congresista. Establecemos ya un contacto, vamos señor director, contacto con Juan José del Castillo. Adelante, Juan José, buenas noches. Bien. Estamos de vuelta, Rafael. Ahora nos encontramos en la Plaza Italia, preguntándonos sobre la reforma electoral y temas fundamentales como, por ejemplo, los votos debiera ser voluntario u obligatorio. Vamos a preguntarle a la persona. ¿Qué piensa usted, señor? Voluntario. ¿Por qué cree? Porque uno escoge pues, lo que uno desea y no pueden obligarlo a votar por alguien que uno no desee, ¿no? Claro que sí. Señor, ¿qué piensa? ¿El voto debería ser voluntario? Voluntario, sí. ¿Por qué? Es una decisión del pueblo. Es decisión del pueblo, ¿no? Nadie debe ser obligado a decidir o participar de un partido político, ¿no? ¿El voto debía ser voluntario o obligatorio, señor? Voluntario. ¿Por qué cree eso? Porque la gente elige quién es bueno y quién es malo, pues. Tiene que ser voluntario, nadie puede obligar. ¿Deberíamos pagar una multa por no votar? No, eso no debe ser. O sea, porque uno no vota, a veces unos son pobres y a veces no les alcanza la plata para que puedan votar, pues. Esa es la verdad. Bueno, esa es la impresión de las personas aquí en la Plaza Italia. Rafael, buenas noches, hasta mañana. Adelante, estudios. Bien, dentro de 14 meses habrá elecciones en el Perú. La gente comienza a prepararse para esto, los partidos, las organizaciones, las firmas, el Jurado Nacional de Elecciones interesado en que el Congreso apruebe varias reformas, y estamos con el congresista Leonardo Inga. Adelante, congresista. Bueno, yo creo que va a continuar todavía el voto obligatorio por un buen tiempo. No creo que se pueda ir al voto voluntario, ¿no? Todavía... ¿Por qué cree usted que no? Mire, nos hemos puesto a calcular cuánto sería el ausentismo. No importa. Del electorado. En los Estados Unidos el ausentismo es 70%. Acá el Perú llegaría al 90%. Bueno, que voten, porque no se puede obligar a participar en aquello que no conocen, ni saben, ni le da la gana tampoco. No, pero realmente es que el ciudadano no puede ser ajeno a su destino, de él y de sus hijos. Entonces eduquemos al soberano. Eso es. Ese Primero es hay el que tema. educar. No se puede voltear la olla al revés. Es decir, Claro. no, primero se educa. Pero nosotros no educamos, lo queremos obligar a hacer lo que no es posible que lo hagan. Nos han quitado educación cívica en el colegio, doctor, por favor. Y que los partidos políticos... ¿Por qué yo insisto, he batallado por la no reelección? ¿No? Porque yo creo que en los partidos políticos tiene que haber esa expectativa del militante de que va a poder llegar a representar en su partido, a tener la oportunidad de ser elegido, porque si no se arma una cúpula y rompe esa cúpula, ¿no? Entonces por eso es que salieron Pero los además no hay partidos. grupos. Pues. ¿A qué partidos? Correcto. Tenemos unas llamadas telefónicas y seguimos. Viene el turno también de Fernando Urbina. Buenas noches. Estamos al aire, bienvenido. Un poco más alto, amigo, fuerte y claro. Sí. Gracias, muy amable. A usted por llamarnos, lo escuchamos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Héctor Vargas Saya. Nunca hubo en nuestro país democracia. Yo no estoy de acuerdo también con un voto obligatorio.
porque eso ya no es democracia. Pues. Es como que un partido, por ejemplo, yo he votado, por ejemplo, yo antes era de la UNITA, pero cuando, ¿te recuerdas? No sé, de la página 11 del Rolé de Mola, entonces, yo cómo voy a votar pues, una persona, un partido, mi partido, que haya vendido mi país, haya vendido mi petróleo, mi mar, no puede, tengo que cambiar. Así que no puede ser obligatorio, porque yo puedo votar por quien crea conveniente, por lo que gobierna, al menos por lo que plantea correctamente sobre el planteamiento de trabajo político, económico, ideológicamente en función y interés del país. También dicho sea de paso, pues el interés del partido, ¿no? Porque el partido es lo que gobierna y es responsable si se ha vendido el país o no se ha vendido el país. Entonces, democracia, lo que dijo doctor Héctor Vargas, 100% de acuerdo. Nunca en el Perú hago democracia. Gracias, señor. Gracias por su llamada telefónica. Siguiente ciudadano. Buenas noches. Aló, sí, buenas Estamos noches. al aire, amigo. Nombre y distrito. Francisco de Magdalena. Bienvenido al programa, lo escuchamos. Quería tocar un tema que quizás ha sido soslayado en mucho tiempo, pero que, bueno, da la oportunidad. Hoy día estamos hablando de la reforma electoral. Sí. Y en todo momento hemos hablado sobre los partidos políticos. Pero nadie habla sobre, bueno, no nadie habla, pero hablan muy poco de los movimientos regionales. Ya. Los movimientos regionales se fundan pues en grupos quizás un poco más pequeños, pero se fundan en grupos de una localidad exactamente. Y hay una cosa que ustedes, RBC, que normalmente es de Lima Metropolitana ha sido totalmente discriminada en lo que se refiere al tratamiento electoral. Ya. Y quizás para todos ustedes, los que están presentes ahí, ha pasado desapercibido. Para cualquier movimiento regional es muy fácil inscribirlo ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, el departamento de Madre de Dios es grande en extensión, pero pequeño en población. Con unas cuantas firmas se inscribe. Pero Lima Metropolitana, para poder inscribir un movimiento de índole provincial, necesitas más de 180.000 firmas. Ya. Pero muy bien, lo inscribes, participa en la elección que viene y desaparece. ¿Por qué? Porque lo consideran como un movimiento provincial. Y Lima Metropolitana, para la propia Constitución, para la ley de regionalización y para la ley de municipalidades, Lima Metropolitana tiene un régimen especial de región. Wow. Entonces, si ustedes y yo nos juntamos y queremos sacar un movimiento para Lima, debe ser considerado como un movimiento regional de Lima Metropolitana. Correcto. Y debe quedar inscrito, no que desaparezca. Buen aporte, señor. Le agradecemos por esa llamada telefónica. Continúa el debate, continúan las llamadas. Ya viene Yanina en un instante. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa. ¿Desde dónde nos llama? Muchas gracias. De San Borja. La escuchamos. Lo felicitamos porque la felicito porque están tocando un tema que es muy importante y súper necesario para una real democracia, que es el voto voluntario. Ojalá que ustedes pudieran liderar ese movimiento. Yo me inscribo primerita en eso porque para que sea realmente democracia, por ahí debe comenzar el voto voluntario y consciente, que como dice el doctor Aya, el pueblo debe ser educado para que no se le manipule y sepa por quién vote. Y aparte de eso, de que actualmente nos sentimos humillados, de que nos obliguen a votar y después hagan lo que quieran con nuestro voto. Claro. Y a veces también pensamos de que hasta parecen ya que están mal mentalmente los políticos porque nos tratan mal, nos obligan a votar, nos hacen pagar multas y todavía con ese voto se sienten ellos legítimamente elegidos y que pueden hacer lo que quieren. O sea, es una contradicción tremenda. Ojalá que no quede en diálogo y que realmente hagamos un movimiento como el que dice el señor Tulio, para que hagamos que sea de verdad el voto voluntario y que se incluya en la reforma electoral que se está solicitando actualmente al Congreso. Muchas gracias por su participación, por expresarnos su opinión. Vamos rápidamente a saludar a Yanina. Muy buenas noches y nos da un reporte de los correos electrónicos.
Buenas noches, ¿cómo están? Así es, rápidamente les informo lo que el público menciona a través del correo electrónico. Arturo Bernales nos dice que el Congreso no aceptará hacer una verdadera reforma electoral que le convenga al país, porque los grupos de poder perderían sus privilegios. Andrés Martínez también tiene otra opinión. La reforma electoral, si se aprobara, será solo para beneficiar a los eternos círculos de poder corruptos de derecha, a apristas y a fujimoristas. Muchas gracias a los que nos escriben, gracias Yanina. Seguimos ahora el turno del doctor Fernando Urbina. ¿Tienen realmente los partidos comités en todo el país? En 60, 65 provincias, ¿cumplen lo que dice la ley de partidos políticos? ¿En realidad existen los comités de base? ¿Existe elecciones internas como se debe, con supervisión de la OMPE? ¿Qué está pasando realmente en el clima preelectoral de nuestro país? Fernando. Los partidos lamentablemente son cascarones, ¿no?, que están obedeciendo a intereses creados. Y esto es muy grave porque la Constitución garantiza que hay democracia interna en los partidos. O sea, es una inconstitucionalidad flagrante en todos los partidos, número uno. Número dos, yo saludo partidos históricos como Acción Popular, pero la realidad es que nuestros partidos no tienen un respeto a nivel de su propia democracia. No hay garantía. Los propios militantes de cada partido ven frustradas sus aspiraciones, ven cuál es el rol de los partidos. El rol de los partidos tienen dos ejes fundamentales: ser mecanismos de la expresión popular, formadores de la ciudadanía. ¿Y qué está primando en los medios de comunicación? Prima la antipolítica, eso es lo que está primando. No te mates a la política, el voto que no sea obligatorio. O sea, todo es un desprecio hacia ir hacia la construcción colectiva de la conciencia ciudadana. Esto es muy importante, en mi opinión. Entonces, en primer lugar, el partido sirve para hacer ese vehículo de movilidad importantísimo, pero el partido aporta la clase política dirigencial. Entonces, ahí sí hay un elemento importante donde el Congreso debería no dar plata a los partidos, sino buscar que haya preparación y capacitación para los militantes de todos los partidos. Doctor. Sobre el voto voluntario hay que incidir. A mí me viene a la memoria una cosa, y espero que ustedes me den la razón. Qué curioso que en el Perú hay dos conceptos respecto de la capacidad del ciudadano peruano. Es decir, dudamos de que tenga conciencia para votar en las elecciones generales. Sin embargo, a nivel nacional, todos los clubes sociales, regionales, deportivos, no son obligatorios. En los clubes, el Regata, Club Nacional, Club de la Unión, los clubes, hasta el último club más humilde, no son obligatorios. Votan los que quieren. Y se elige a la directiva. Si tiene 500 socios, con 20 se elige, pues, con lo que tiene voluntad de trabajo. Porque el pobre ciudadano que se le obliga a votar va inconsciente. Es peor. Es mejor que se quede en casa, que no vaya a hacer estupideces, ¿no? Y a la hora de los votos, ¿qué hacen los pobres electores? Llega el señor Romero, llega el doctor Urbina, llega Vargas, el señor Inga. Oiga usted, venga, dígame, ¿por quién voy a votar? Comienza, no, el voto voluntario. Mire usted en la Constitución Bolivia, que termina esta parte. Ha habido esta especie de autocrítica de los constituyentes, ¿no? O es voluntario o es obligatorio, ¿no? Y le han puesto las dos cosas. Obligatorio, libre y obligatorio. Es decir, y finalmente también debería modificarse esa otra norma, señor Inga, que establece referéndum para la Constitución y las leyes orgánicas. No, señor, no. Las leyes orgánicas de la Constitución en ninguna parte del mundo se someten a referéndum. El referéndum es para hechos concretos, para un artículo, un impuesto, un puente, ¿sí o no? ¿Cómo puedo yo votar por una Constitución que tiene 300 artículos cuando yo estoy de acuerdo con la mitad y en desacuerdo con la otra? Digo, ¿sí o no? Mire usted las cosas que pasan en este país. Hay muchas cosas. Sí, hay tanto por reformar. En las últimas elecciones, ¿cuántos que postulaban a las alcaldías, a los gobiernos regionales,
tenían hasta sentencias penales o investigaciones fiscales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opina Electo Ceballos? Alguien podría decir, pero no tengo sentencia, estoy solo investigado, pero ¿dónde está el decoro? ¿Dónde está el honor, por ejemplo, o la ética? Hay que respetar también el debido proceso y su derecho a participar porque no está sentenciado. Pero los que han sido sentenciados por robo, terrorismo, tienen una muerte cívica. No deben participar en la administración de fondo del Estado. Hagan sus pymes, trabajen en lo que quieran, pero jamás educar. Están otra vez en las universidades enseñando, por favor. Terroristas confesos porque nunca han pedido perdón. Yo he cumplido mis 7 años, de 15 o 20, y ya puedo participar y puedo enseñar. Señores, por favor, no volvamos a lo que ¿Enseñar sucedió. qué cosas? ¿No? Van a enseñar terrorismo, movimiento de O a masas. enseñar cómo que la plata llega sorda. Ese es otro caso. Ese es otro caso de terrorismo. No, por favor, eso hay que tener mucho cuidado. Eso es una de las reformas que se tiene que hacer puntuales. Y es una reforma constitucional. Constitucional. Todo sentenciado que ha purgado su condena tiene derecho a la rehabilitación, por tanto que le borren los antecedentes y puede volver a postular. Y puede postular. Sí, pues, tiene que ser una excepción. Correcto. Congresista Inga. Bueno, yo en primer lugar, como populista, tengo que lamentar la mala información del amigo que dice la página 11, ¿no? La página es un pretexto para de los militares, para el golpe. Una leyenda negra. Una leyenda negra. No existió además. No existió. Yo vi un borrador, borrador, hay una firma, no existió, pero nunca nunca existió, ¿no? No existió. Pero lamentablemente en el subconsciente la gente todavía queda eso, ¿no? Que en su momento fue una, digamos que hinchaba el pecho de patriotismo, ¿no? O sea, una tremenda mentira de los que perpetuaron el golpe militar. Yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para avanzar, ¿no?, en las reformas. Yo creo que el país está viviendo un proceso que hay que profundizarlo, ¿no? Y creo que los medios de comunicación están jugando su rol, algunos menos, otros más, y que al final el resultado creo que va a ser positivo, ¿no? Porque de tanto ir machacando en los temas que hay que avanzar, creo que va a ir generando conciencia de los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Pero los partidos tienen que dar ejemplo. Miren lo que ha pasado en las elecciones de esta semana pasada con el PPC. Mi amigo Raúl Castro le cierran la puerta, o a él le cierran la puerta los que quieren hacer los cambios. Por favor, en Lima, un partido que se dice democrático, tuvo que hacer un escándalo Lourdes para poder entrar con sus burbujitos y eso que son tan poquitos son después poquitos, de las elecciones de octubre. ¿Qué sucederá en provincias? No existe. No existen los comités. No, y peor los movimientos regionales. Peor los movimientos regionales, que son los caciques. En los movimientos regionales, ahí ya está quién es el dueño, quién es el candidato. Así es. Sí. Y el PPC creo que no existe también en provincias, ¿no? Más es limeño, citadino. Bueno, acá se han encontrado 2 hombres de Loreto, don Héctor Vargas Aya y Leonardo Inga de Loreto también. Yo soy de Lagunas, provincia de Alto Amazonas. Ya la cosa cambia entonces, ¿no? Ya, esa es otra laguna, es otra laguna. Ya que usted de Loreto, ¿por qué no presenta un proyecto? A ver si tiene suerte. Hasta en esto, nosotros en el Perú ignoramos muchas cosas y tergiversamos los conceptos. El único concepto en la demarcación territorial del Perú, más o menos asequible, es la denominación de la sierra. Sierra, dice el diccionario, es una parte de una cordillera. Pero ni costa ni selva están adecuados. Costa es todo. Costa son las orillas del mar, de los ríos y de los lagos. En ninguna parte del mundo se dividen los países en costa. Y menos selva. Selva es un bosque. ¿Jungla qué? Ni jungla, es Amazonía. En el Brasil se llama Amazonia. Y en los 9 países de América Latina son Amazonía. En Venezuela, en Bolivia se llama región amazónica u oriental.
pero no selva tienen todos los grupos. Si lloviera en la costa, habría selva también en la costa, porque selva hay en México, en todas partes. Selva es un grupo amorfo, heterogéneo, caótico, de bosques. Y es una discusión para que puedan hacer ese proyecto de Cambiar ley. la estructura del país, porque este es un país así. Ahora, como hay democracia, vamos a dejarle al doctor Urbina a ver con su Bueno, yo creo que las grandes participación. reformas a nivel electoral partirían de una reforma de la Constitución. Por ejemplo, yo discrepo de este monstruo de 3 cabezas que es el sistema electoral. O sea, en mi opinión, fue una creación de Vladimiro Montesinos que sigue viva. Ahí nadie la toca. Muy extraño. Pero darle esa categoría a la RENIEC, al jurado y a la OMPE, yo creo que ya, como fue en el 30, ¿no? Un poder electoral único, que sea jurisdicción. Después, se busca empoderar al ciudadano. Eso es lo que está faltando en los partidos. Justamente la debilidad. El derecho electoral permite que un ciudadano haga de su voluntad un escaño, ¿no? Haga una representación. A mí me han gustado las palabras del congresista porque él ha hablado en el aspecto representativo. Él ha llevado propuestas, ha canalizado esa iniciativa. Eso es lo que está faltando, la capacidad de representar y parlamentar. Eso es gravísimo. Pero tu amigo Alan García, ¿qué ha dicho recientemente? Porque ya está en campaña y el día viernes, que solo tuvo 5.000 militantes ahí en el Campo de Marte, Haya de la Torre, el 74, llenó 20 veces más eso, ¿qué dijo? Invito a todos a las elecciones internas y todos los ciudadanos que voten. Imagínate cómo es la verborrea, ¿no? Para ese tipo de cosas. Bueno, lo importante era recordar el onomástico de la Torre, que creo que fue lo que se omitió. Se omitió, ¿no? Y bueno, Roca ahora diciendo que Alan ya es el candidato del partido aprista, ¿no? Carlos Roca todavía. Bueno, todos tienen el derecho a postular, Urresti, Alan García, ¿no? Eso creo que es parte de la democracia. Yo creo que estamos en una construcción de una democracia incipiente, precaria. No tenemos cultura democrática y lamentablemente falta democratizar, en este caso, los grupos de poder. ¿Cómo democratizar? 60 segundos. Vamos a tratar de hacerlo entre los 4 para las conclusiones. Muy rápidamente, doctor Vargasaya, luego electo, el congresista Inga, y cierras con broche de oro, Fernando. Adelante, doctor. ¿Cuál es su brevemente, pregunta? tenemos prácticamente 20 segundos por segundo. ¿Cuál es la pregunta? Conclusiones. ¿Cómo democratizar? 60 segundos. Yo creo que queda en cuenta. Sí. Bueno, no lo digo yo, lo dicen tantos tratadistas muy... El Perú hay que hacerlo de nuevo, es una república inconclusa. Hay que hacer al país de nuevo para poder hablar de democracia y otras cosas más. Segunda República. Obras propone Segunda República también. Adelante. Cada ciudadano un voto. Cada ciudadano un voto. Congresista Inga. Definitivamente creo que el máximo esfuerzo a la educación. Educación. En todos los y educación cívica. En todo el territorio. Fernando Urbina. Sí, educar al soberano y nos vamos a una asamblea constituyente también. También. Muy bien, amigos, ustedes desde sus hogares, gracias por acompañarnos. El domingo, no se olviden, 8 de la noche, la Universidad de la Vida, importantes anuncios y lo que se viene para el próximo mes de marzo. Gracias por su atención, hasta la próxima.